Y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto a la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta los hallazgos esenciales que contiene un informe sobre asesinato de periodistas que fue presentado esta mañana por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas. El informe se llama Nadie garantiza mi seguridad, la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas. Edith Olivares, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también a toda tu audiencia por Guadalajara. Muchas gracias, como siempre, Edith Olivares, por tener esta disposición para conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Nos puedes hacer una reseña de cuál es el objetivo y qué contiene este informe Nadie garantiza mi seguridad relativo a la necesidad de fortalecer la protección de los periodistas en México? Sí, mira, Rubén, todas sabemos, lo sabe todo el mundo, que México es el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental, y por eso nosotras decidimos desde 2022 hacer un informe, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas, pensando sobre todo en el mecanismo federal de protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, porque sabemos que este es un país muy peligroso, un país letal para el ejercicio del periodismo, que han sido asesinadas entre 2012 y 2023 entre 86 y 166 personas periodistas, porque eso depende de la fuente que tomemos del propio Estado. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión dice 86 y la Secretaría de Gobernación dice 166, pero llama mucho la atención también que este es el país en donde más periodistas desaparecen en todo el mundo, y además en donde 8 periodistas, de los periodistas que han sido asesinados, 8 estaban protegidos por el Mecanismo Federal de Protección. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con el mecanismo que no logra proteger a las personas que están incorporadas a este mecanismo? Y por eso decidimos hacer esta investigación. Estaban bajo la protección del mecanismo y aún así fueron asesinadas. Solo en este sexenio, Edith Ferretto, Edith Olivares. No, algunas son de diferentes sexenios, algunas son de sexenios anteriores, pero sí me parece importante recordar, y digo las fechas desde 2012, porque justamente claro, ese es el año en que se instala el mecanismo, y evidentemente el mecanismo no ha logrado detener los ataques que se dan a las personas que ejercen el periodismo. Y una de las cosas también muy reveladoras de lo que ha recopilado CPJ es que la mayor parte de los periodistas asesinados y la mayor parte de los riesgos los viven periodistas que trabajan fuera de la Ciudad de México, en algunas de las zonas, digamos, más peligrosas del país. Los estados más peligrosos para el periodismo son Veracruz, con 21 asesinatos, seguido de Guerrero con 10, Oaxaca con 9 y Sonora con 7. Edith Olivares, esto implica que estaban bajo el mecanismo de haber actuado de manera distinta, eventualmente pudieran haber sido protegidos esos periodistas que fueron atacados y en algunos casos asesinados. Efectivamente, fíjate, Rubén, que en el informe el informe recoge información a través de una encuesta, pero también documentamos 3 casos de periodistas, 2 de ellos que fueron asesinados y un periodista que en este momento afortunadamente sigue con vida y que por cierto nos acompañó hoy en la conferencia. Y de manera clara nosotras mostramos en el informe que el Estado pudo haber impedido el asesinato de al menos 2 de los periodistas que están documentados en nuestro informe, Gustavo Sánchez y Rubén Patkawicz, que si hubieran digamos, activado correctamente las medidas de protección, se pudo haber evitado su asesinato, pero hoy podemos garantizar y proteger la vida de Alberto Amaro, a quien el mecanismo de protección le quiere retirar las medidas y ha tenido que amparar. Y es por eso que tenemos también, junto con el lanzamiento de este informe, una acción urgente y una petición. Una acción urgente para que el mecanismo no le retire las medidas de protección a Alberto Amaro, que es un periodista del estado de Tlaxcala, y una petición para que la Secretaría de Gobernación fortalezca el mecanismo de protección.
¿Cómo se puede fortalecer el mecanismo? Ese mecanismo tiene que tener muchísimos más recursos, personal especializado que sepa hacer evaluaciones de riesgo. Es importante que el mecanismo también tenga suficientes recursos económicos para todas las medidas de protección y para garantizar que quienes están dando la protección a los periodistas en terreno sean realmente personas que cuenten también con las capacidades, con el equipamiento para poder proteger efectivamente a los periodistas. Edith Olivares, en este caso concreto de Gustavo Sánchez y Rubén Patkowicz, que estaban supuestamente bajo la protección del periodismo, pero fueron asesinados, ¿se sabe qué fue lo que falló específicamente ahí? Sí, en muchos casos, en muchos de los casos de personas que son asesinadas y que pertenecen al mecanismo, una de las principales fallas tiene que ver con la forma en que se activa la protección. Cuando una persona, y me devuelvo un poquito Rubén para recordarle a tu audiencia, que este mecanismo protege a personas que ya han sido atacadas o amenazadas. Es un mecanismo reactivo frente al ataque o a la violencia. Entonces, una vez que una persona ha sido atacada, una persona que ejerce el periodismo puede solicitar la protección del mecanismo. El mecanismo hace una evaluación de riesgo y señala cuáles son las medidas. Algunas de estas medidas de protección no se activan adecuadamente porque, por ejemplo, las personas tienen un botón de pánico y ese botón de pánico lo activan en el momento de un ataque, pero no necesariamente llegan con la prontitud debida. Por ejemplo, los policías al lugar en que está siendo atacado el periodista. Y esto sucede en muchas ocasiones, y por eso no es casualidad que sean más asesinadas personas en zonas rurales con las dificultades que tienen en los traslados en esa zona. En otras ocasiones, sí debemos decir que estamos asistiendo, y así lo está denunciando justamente Alberto Amaro, a una tendencia del mecanismo a retirar las medidas de protección una vez que ya las asignó. Y esto está sucediendo porque el mecanismo no tiene suficientes recursos y está totalmente rebasado en un país en donde hay constantes ataques a los periodistas. Entonces, por eso decimos lo que se requiere es fortalecer al mecanismo, y yo agregaría fortalecer el vínculo con la Fiscalía, porque requerimos reducir la impunidad. Hola Edith Olivares, te saluda Jesús Estrada. Solo quería preguntarte, también la responsabilidad de los mecanismos estatales que hay con respecto a esto. De hecho, preguntarte el dato, me parece que la mayoría de los ataques contra la prensa provienen justo de, digamos, funcionarios de gobiernos estatales o incluso municipales más que el federal. También se ha examinado la situación de los mecanismos estatales muy cuestionados por muchos compañeros también. Sí, buenas tardes Jesús, y gracias por la pregunta, porque justamente el testimonio que nos daba hoy Alberto Amaro en la conferencia de prensa muestra los riesgos de este proceso de pretendida descentralización del mecanismo de protección. Hay que recordar, lo decía hace un ratito, que CPJ ya ha documentado que los principales ataques a los periodistas y amenazas vienen justamente de autoridades a nivel local. La mayoría de los periodistas que han sido asesinados en México son periodistas que cubrían noticias relacionadas con la corrupción, con la delincuencia organizada o con el vínculo entre delincuencia organizada y autoridades estatales. Cuando se pretende que sean autoridades estatales, por ejemplo, policías estatales, quien sean los guardaespaldas o custodios de las personas que ejercen el periodismo, que requieren protección, pues en realidad se les está poniendo en un riesgo mayor. Justamente eso es de lo que nos hablaba el día de hoy Alberto, cuando nos comentaba que el mecanismo decidió que sus custodios serían policías estatales de Tlaxcala, cuando él está siendo amenazado por autoridades municipales del municipio de Apitacua, Tlaxcala, donde él habita y donde ha denunciado prácticas de corrupción. Es por eso que insistimos en la necesidad de que el mecanismo federal se fortalezca. Por supuesto que es deseable también fortalecer los mecanismos estatales, pero aquí lo principal, Rubén y Jesús y toda la audiencia, es garantizar la protección, la integridad, la seguridad y la vida de los periodistas. Edith, además de fortalecer el mecanismo, ¿qué otras recomendaciones se sugieren en este informe? Sí, mira, nosotras señalábamos el día de hoy, hay una evaluación del mecanismo que hizo la Oficina del Alto Comisionado, y una de las
recomendaciones más claras, es seguir todas esas recomendaciones. Por cierto, este informe nosotros ya lo presentamos a la titular del mecanismo hace 15 días, y tal vez entre las cosas novedosas que estamos proponiendo es que la Fiscalía, la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, vuelva a formar parte del Consejo Consultivo del mecanismo. El hecho de que la Fiscalía sea autónoma no quiere decir que no tenga responsabilidades de la protección, todo lo contrario, que esas responsabilidades muy altas, porque sabemos en este país que la disminución de la impunidad es imprescindible y es imperativo, claro, para garantizar la protección. Y otra de las recomendaciones importantes que estamos haciendo y que tal vez también son novedosas, tienen que ver con lo que este proceso en el que estamos, el proceso electoral. Esperamos que en los próximos 7 meses, en los 7 meses que quedan de este sexenio, no sea asesinado un periodista más y que el próximo gobierno fortalezca el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Muy bien. Edith Olivares, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido digamos, el contenido esencial de este informe. La verdad, se protege y esperamos que las autoridades respondan a estas recomendaciones tan pertinentes para evitar que siga habiendo agresiones contra periodistas en México. Muchas gracias por atender la llamada, Edith. Gracias, Rubén. Y si me permite nada más un minutito también, claro, invitar a tu audiencia a que se sume a la campaña. La campaña se llama La Verdad se Protege. Pueden encontrar los materiales y la petición en la página de Amnistía, que es www.amnistía.org.mx. Perfecto, y también nosotros compartimos en nuestras redes sociales el documento. Muchas gracias, Edith Olivares. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Ya nos vamos, solamente le recordamos que todavía puede participar en este sondeo que está llevando a cabo Calliope para Cosa Pública para presentar la voz de la audiencia. Es un sondeo exclusivamente para mujeres trabajadoras. Está en nuestras redes sociales el link a este cuestionario para participar en la voz de la audiencia. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Hasta luego.